Ya se visualiza, Sí, sí, sigue nomás. Muy buenos días, licenciado, compañeros. En la asignatura de biología me tocó el tema de importancia social, económica y ambiental de la biodiversidad. La biodiversidad biológica o biodiversidad es la suma de toda la gran heterogeneidad de formas de vida, desde los organismos más elementales hasta los más complejos que residen en la Tierra. Las variaciones genéticas que se ha producido gracias a la evolución de las especies, incluso por influencia del ser humano sobre los ecosistemas. La descripción de numerosas especies se interpreta como un sistema en el cual la interacción e interdependencia entre todas ellas es el principio de su interés en sí mismo, pues para su propia continuidad son esenciales las cadenas en las que las especies interactúan. Amenazas que enfrenta la biodiversidad y sus consecuencias. Se calcula que solo se puede encontrar el 1% de la totalidad de especies que alguna vez han habitado la Tierra, desde que brotaron las primeras formas de vida. A medida que algunas especies van desapareciendo, otras nuevas surgen. Se cumple así un proceso evolutivo de aparecimiento-extinción, que ha sucedido durante millones de años. En esta diapositiva podemos observar cuáles son las amenazas actualmente potenciales en el Ecuador, que son 5: la deforestación, la ganadería, la agricultura extensiva, la minería y las explotaciones petroleras. Una de las consecuencias más habituales y que produce más daño en el Ecuador, en la biodiversidad del Ecuador, son la destrucción de los hábitats. Los más pequeños muchas veces no tienen la viabilidad para mantener poblaciones de especies o procesos ecológicos necesarios, por lo que se produce extinciones y destrucción de ambientes locales. ¿Sí, por su atención? La siguiente persona, por favor, siguen nomás. Ya saben el orden. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Les voy a dar a conocer el tema, la importancia de la biodiversidad. Ya, los principales factores que han puesto en peligro a la biodiversidad son las labores económicas y sociales, ya que por el desarrollo y crecimiento de las personas han causado la gran extinción de un alto porcentaje de animales. La biodiversidad, como se conoce, es fundamental para la vida de los seres humanos, debido a que dependemos de ella. Esta nos suministra un bienestar tanto para nuestra subsistencia, tales como son el alimento o el oxígeno. Nos provee de materia prima para el desarrollo industrial, produce energía y medicamentos de origen natural, y también nos deleita con fabulosos paisajes. Otros beneficios que nos provee son la prestación de los vitales servicios ambientales, como es el CO2, y la garantía del bienestar y en el equilibrio de la biosfera. Su multiplicidad es el origen de la mayoría de nuestros alimentos, y sus unidades funcionales nos aportan servicios básicos, los cuales nos ayudan a nuestra supervivencia. El progreso de la cultura humana y la fuente latente para las necesidades futuras, y su gran potencial económico, el cual incrementa la forma sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se valora que más de las 3/4 partes de la superficie terrestre han sido alteradas negativamente por las actividades humanas y alterando los biomas, y se los ha denominado antromas. ¿Qué son los antromas? Los antromas son la transición de la esfera terrestre con la esfera ecológica. Estas alteraciones, además de la contaminación, han sido responsables para la extinción de varias especies, por la pérdida de su hábitat y también en el desequilibrio del ecosistema por la pérdida por la pérdida de la biodiversidad animal. Gracias. Siguiente persona, por favor, sigan. Según el número de página, por favor, sigan nomás. Nadie más.
Pues Yo bueno, voy después, es que daba alguien antes de mí. Ya voy. sigan nomás entonces. Dicen si se puede ver. Sí, sigan nomás. Bien. Buenos días, licenciados y compañero. Yo les voy a hablar sobre la función de la biodiversidad en el suministro de bienes y servicios de los ecosistemas. Existe evidencia que explica la pérdida de la biodiversidad, que la biodiversidad reduce la capacidad para obtener los recursos esenciales, pero se presenta la certeza de que la biodiversidad aumenta el equilibrio del funcionamiento de los ecosistemas a lo largo del tiempo. De esta manera, la pérdida de especies no afecte tanto a los ecosistemas. Las investigaciones señalan que las comunidades con alta diversidad producen más frutos, ya que tienen especies clave que influyen en su productividad. Sin embargo, la manipulación del ser humano por la producción de alimentos o la explotación petrolera se presenta una gran pérdida en los ecosistemas. Cabe recalcar que mientras más evoluciona una especie, es más sensible a los cambios de su entorno, causando menos adaptación. Por ende, se requiere una mayor biodiversidad para mantener la multifuncionalidad de los ecosistemas, obteniendo así un mejor equilibrio. Gracias. ¿Quién sigue, por favor? Yo, Licen, ya comparto. Sí se me escucha, Licen, bien, Sí, ¿verdad? sí se le escucha. Ya, mil disculpas, es que el internet ahorita está mal. Sí se puede ver, Licen. Sí, siga nomás. Ya. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre los modelos poblacionales y desarrollo económico de los recursos naturales. Modelos poblacionales. Uno de los modelos discretos usados en el contexto biológico es el modelo poblacional, en el cual se establece que una población aumenta su tamaño en una tasa proporcional. El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio de número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Las poblaciones humanas crecen de una forma acelerada. Estos incrementos dependen de causas como las tasas de natalidad y mortalidad, los cambios ambientales, pandemias, guerras y catástrofes. Todos estos factores limitan el crecimiento humano. Ahora bien, las tasas de crecimiento poblacional han estallado en la historia recientemente debido a un mayor desarrollo económico. Hay 4 etapas históricas del modelo clásico de transición demográfica, con fechas aproximadas. Tasas de natalidad y mortalidad altas. La población presenta un crecimiento lento o nulo. Prehistoria hasta el año 1600. Tasas de natalidad altas y tasas de mortalidad bajas. Por mejoras de alimentación, medicina y salud pública, la población crece rápidamente, 1650 hasta principios del siglo XIX. Tasas de natalidad comienzan a disminuir rápidamente. Las tasas de mortalidad continúan disminuyendo. Se reduce el deseo de tener familias grandes, siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Tasas de natalidad y mortalidad están equilibradas. El crecimiento demográfico es mínimo o nulo en Europa, Estados Unidos, Japón y China desde la década de 1960. Población y recursos. El incremento de la población humana no sucede al mismo ritmo en todas partes. Efectivamente, algunos países de Europa y América del Norte están sufriendo una reducción de población, especialmente en lo que respecta a las tasas de natalidad. Por otro lado, muchos países en vías de desarrollo están en una etapa intermedia de baja mortalidad como resultado de mejoras en la salud pública, pero aún poseen tasas de natalidad altas, por lo que el crecimiento de su población aumenta. Sin embargo, cada considerando su hecho de población, crecen rápidamente en un lugar que menos soportan este crecimiento. Es decir,
donde la contaminación, de carencia de recursos y daño ambiental crecen en una carga adicional sobre los gobiernos que dificultan cumplir con las necesidades básicas de alimentos, salud y vivencia. Gracias por su atención. La siguiente persona, por favor. Sí, Isabel, dice. Sí. Ya, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El tema que a mí me toca exponer fue el manejo económico de los países con abundantes recursos naturales. Ya. La lógica diría que los recursos naturales son una forma de capital natural que debería aportar positivamente al crecimiento económico. Entonces, sería sensato suponer que estos países presentan altas tasas de crecimiento y mayor bienestar. Ya. No obstante, se ha comprobado práctica históricamente que esto no siempre es así, lo que nos lleva a una incoherencia conceptual. Es como una maldición de los recursos naturales. La maldición de la abundancia. Suele ocurrir que los países que ostentan abundancia en recursos naturales tienen una tasa de crecimiento del PIB per cápita inferior a los países que son pobres de recursos naturales. PIB. ¿Qué significa PIB? Sigla de Producto Interior Bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. Aquí Producto Interno Bruto significa. Interno. Ya. Países abundantes en recursos naturales. Es como podemos ver: Ecuador, México, Nigeria, Venezuela y Zambia. Países pobres en recursos naturales: Finlandia, Japón, Hong Kong, Corea y Taiwán. La relación entre el ser humano, los recursos naturales y la producción. Se ha simplificado esta relación en dos corrientes: la del equilibrio entre los recursos naturales y la población, y la tendencia de la armonía. La primera habla de la catástrofe, que sería alcanzar los límites del crecimiento en menos de 100 años de forma repentina. La segunda corriente parte de la comprensión de la relación entre el ser humano y la naturaleza. La utilidad de los recursos naturales. Los recursos naturales son el cúmulo de bienes materiales y beneficios que provee la naturaleza y que son sustanciales para el progreso de las sociedades. Estos suministran la materia prima, minerales y alimentos, así como los servicios ecológicos que son la base de la existencia. Los recursos son renovables y no renovables. Los renovables son las plantas, animales, agua y suelo. Los no renovables son minerales, metales, petróleo, gas natural. Inagotables en el tiempo ecológico: energía de las olas del mar, viento y luz solar. Gracias por su atención. Gracias también. La última persona. Ya se puede ver, dice. Sí, se observa. Siga nomás. Ya. Buenos días con todos. A mí me tocó exponer sobre los recursos naturales. Ya. Nuestro planeta es abundante en recursos naturales. Los seres humanos hemos tomado y beneficiado de los recursos para nuestro beneficio y prosperidad. Ya. Con el tiempo, al principio se pensó que los recursos eran inagotables y que siempre iban a durar. Actualmente nos encontramos con una problemática debido al desgaste natural y al aumento de la población. Los recursos naturales es todo lo que nos rodea, por ejemplo, el agua, el aire, el sol, entre otros. Los recursos naturales se dividen en dos: recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Ya. Los recursos naturales renovables son aquellos recursos que se regeneran y se mantienen estables o aumentan con el tiempo. Se los puede usar sin recelo de que se agoten. Los recursos naturales renovables son el sol, el aire, el agua, la energía geotérmica, los biocombustibles y los productos agrícolas. También los recursos naturales renovables proveen energía y los materiales. Los recursos naturales no renovables son aquellos que no se regeneran y se pueden agotar. En la actualidad, los recursos no renovables se extraen principalmente para obtener energía y materiales. Una vez agotados, no existirán más. Los recursos no renovables son el petróleo, el gas natural, el carbón, minerales y metales, uranio y acuíferos. A lo largo de la historia humana hemos saqueado a nuestro planeta de los recursos.
Actualmente igual nos encontramos con un desgaste de recursos y no es una posibilidad de que haya renovación. Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? La importancia que tiene la biodiversidad con estos temas del desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, el manejo de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Y, y también lo que es importante, el manejo de los recursos económicos, porque cada uno de estos van interrelacionados, ¿no? La biodiversidad que tiene el planeta, ¿no es cierto? Gracias a la mano del hombre, como ustedes saben, se está ya agotando, ¿sí? Estamos, muchas especies, ¿no es cierto?, que cumplen un rol fundamental dentro de la naturaleza, están extinguiéndose. ¿Ven? Entonces, ese es el problema fundamental. Como decían sus compañeros, ¿no? Cuando hablamos de la biodiversidad, es todo lo que a nosotros nos rodea, ¿no? Inclusive lo que está hecho por la mano del hombre, porque está influenciando directamente en los diferentes ecosistemas. Cuando hablo hecho por la mano del hombre, son las ciudades, las represas. Vean, todo esto, ¿no es cierto?, está influenciando de una manera grande dentro de esta biodiversidad. Además que la biodiversidad a nosotros nos suministran cosas, ¿no? No solamente de la parte alimenticia, vean, para nutrirnos, para alimentarnos, sino nos dan recursos, de entre los cuales tenemos los recursos naturales, renovables y no renovables, ¿sí? Antiguamente, vean, un recurso que pensaban que era inagotable, el recurso agua. Vean, antes creía que el agua nunca se iba a acabar. Y ustedes están viendo que en la actualidad ciertos países ya están sufriendo por la baja en la cantidad de agua, ¿sí? Por el uso indiscriminado que se le da a esta, ¿no? Y no se ha hecho cosas o no se ha tomado las medidas. ¿Para qué? Para mejorar esta situación. Vean, una de las medidas es la arborización, ¿no? Ustedes saben que los árboles atraen las lluvias. Vean, y como decía, hablábamos en el curso en el año anterior, no sé si ustedes se acuerdan, la ley, ¿no es cierto?, que dicen si nosotros cortamos 100 árboles, debemos sembrar 200 árboles, o sea, el doble. Pero ¿qué se hace aquí? O no se siembra nada o se siembra solamente unos 10, 15, 20 árboles, que no está supliendo la cantidad que estamos nosotros, ¿no es cierto?, cortando. Por eso es muy importante que estos recursos, ¿no?, sean nuevamente generados. ¿Para qué? En esas palabritas, ¿no es cierto?, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. ¿Sí se acuerdan que era eso? ¿Se acuerdan que era el desarrollo sostenible y sustentable? A ver, ya no se acuerdan. Preguntas de examen, no solamente mío. Ingreso a universidades. Vean, el desarrollo sostenible está relacionado con la parte económica y el desarrollo sustentable está relacionado con la naturaleza. ¿Pero qué significa sostenible? Es que ustedes, o mejor dicho, o mejor, claro, ustedes puedan mantener las mismas características de la naturaleza. Y el sustentable significa que a sus hijos o sus nietos tienen que tener las mismas condiciones en las cuales ustedes están viviendo ahorita. ¿Sí? En otras palabras, tener agua, tener aire limpio, ¿sí? Fuera de descontaminación. Esa es la idea, ¿no? Pero ustedes creen que con la actualidad se está aprovechando esto. No, no es cierto. Estamos contaminando más. Vean, estamos contaminando más. En la actualidad, según la tecnología, podemos utilizar energías, ¿no es cierto?, alternativas. Vean, la energía eólica, la energía solar. Son energías, ¿no es cierto? Por ahí hablaba de la energía que provoca las olas del mar. Vean, pero no la aprovechamos, ¿no? Simplemente las desechamos y utilizamos un recurso como es el petróleo que nos provee energía, sí, pero ¿qué característica tiene el petróleo? Que es no renovable, ¿sí? Entonces imagínense, en todas las cosas que nosotros tenemos, conocemos, casi más de 3 millones de productos son derivados de petróleo. Vean, los pintalabios que utilizan las señoritas, vean las pinturas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Los plásticos,
son derivados del petróleo. Vean. Cuando se acabe este recurso, ¿qué va a ocasionar? Bueno, también ahí hablaba de las tasas de natalidad y mortalidad, ¿no? La tasa de natalidad, ustedes saben que es el número de nacimientos por año y la tasa de muertos o de funciones también que tenemos por año, ¿no? En este caso, vean en los primeros años, ¿no es cierto? Mediados del siglo XIX, siglo XX, había una tasa de natalidad muy alta, ¿no? ¿Sí? Y en algunos países todavía existe esa tasa de natalidad muy alta. Vean, aquí mismo en Ecuador. Yo les digo porque cuando trabajaba en el ministerio, yo trabajaba en un sector arriba por San José, ¿sí? Entonces ahí había gente indígena. Y mi compañera me acuerdo que les sabía hablar sobre los métodos anticonceptivos, sobre el cuidado, sobre la cantidad de hijos que pueden tener, ¿no? Para darles una mejor calidad de vida. Pero me acuerdo clarito las palabras, decía, no, doctorita, yo he de tener los hijos que papito Dios me ha de dar. ¿Ven? Y muchas veces tenían esa mentalidad, ¿no? Ustedes han de haber visto que muchos de sus bisabuelos, en su caso, tenían 10, 12 hijos. ¿Ven? Y muchas de las veces a esos no tenían, muy pocos, ¿no? Uno o dos hijos de ese grupo tenían la capacidad, los padres, para darles estudios. El resto no. Les daban profesión, les daban oficios, ¿no? Vean. Entonces, en esa temporada había una alta tasa de nacimientos. Vea, por eso la China, ¿no? Creó una ley que solamente tenía que tener cierta cantidad de hijos. Al comienzo era uno, después creo que eres dos. Ahorita creo que ya les aceptaron a tener un hijo más, ¿no? Y de los cuales también preferían que sean del sexo masculino, no femenino. Vean, ahí hubo también una gran matanza, hablemos así, ¿no? Porque les hacían ecos previos y veían si es que era masculino, nacía. Vean, ahí nacía también el machismo. Ustedes saben que esas culturas, ¿no? Tienen muy arraigado esto del machismo. Vean, en esas épocas era peor. Vean, obviamente que ahí bajaron algo, ¿no? Los índices de natalidad. Vean México. México es un país sobrepoblado, ¿no? Vean, y su contaminación es también bastante alta. La persona que tal vez haya tenido la felicidad de conocer México, vean, me dicen que la Ciudad de México, el Distrito Federal, la contaminación es muy alta, ¿no? Vean, entonces, todo esto, ¿no es cierto? Se trata de contrarrestar, pero si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, no tomamos conciencia, ¿sí? Simplemente los recursos naturales, cuando nosotros, o ustedes, mejor dicho, ¿no? Yo estoy para tener nietos, ya no estoy para tener hijos, pero ustedes sí. Vean, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué país les vamos a dar, no? No solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto medioambiental. No sé si ustedes han visto las noticias, vean ahí las quebradas naturales. En la región de acá de Baeza, ¿qué está pasando con el río Napo? No sé, perdón, con el río. Vean, como quien dice, ya la naturaleza se está enojando, ¿no? Vean, para irse al oriente, al Tena. No me acuerdo el nombre del río, sinceramente, pero vean cómo se está comiendo la tierra, ¿no? Está produciendo los derrumbes, vean. Cuando antes no pasaba eso. Aquí también en Quito. Se han de haber visto en el norte. Casas al filo del abismo. Vean, eso ya es la naturaleza, está pidiendo auxilio, ¿no? Está pidiendo ayuda de nosotros. Entonces nosotros tenemos, como les digo, que tomar ya conciencia, ¿no es cierto? Vean, ¿para qué? Para lo que es el desarrollo sostenible. Les voy a leer esta partecita final, ¿no? Dice el desarrollo sostenible. El crecimiento de la población ha llevado necesariamente al incremento de la explotación de los recursos naturales, con efectos negativos, para saciar las necesidades humanas y económicas, dentro de un marco globalizado y consumista, lo que yo siempre les he dicho. Urge que se tomen medidas para prevenir los problemas ambientales y sociales, dados por causa de la inminente disminución de los recursos naturales renovables y no renovables, y que están originando
una pronunciada desigualdad social a nivel global, está entre nosotros ser creativos y buscar soluciones. El desarrollo sostenible, lejos de ser una moda, no se ha convertido en una herramienta y un derecho humano. En 1987 se publicó un informe en el que se buscaba una posible solución, pero hasta ahora las políticas medioambientales globales no han dado frutos. Vean, ¿no es cierto? Cuando las grandes potencias, sí, que son los principales consumidores de los recursos naturales, vean esta situación, se podrá hacer algo, ¿no es cierto? En cambio, los países pobres tendremos que seguir alentando, ¿no es cierto?, esta política de conservación del medio ambiente.